Naturales 1, durante la tercera unidad, pues cambiamos radicalmente de nuestro contenido y en esta ocasión vamos a comenzar a ver un tema importante que es la célula, ¿verdad? La unidad básica de todos los seres vivos. Entonces vamos a comenzar a hablar sobre que todos los organismos, o sea, todos los seres vivos están compuestos por células. Es probable que aún no sepamos muy bien qué es una célula, pero a ver, les pregunto, según ustedes, ¿qué es una célula o qué han escuchado sobre ella? ¿Habían escuchado alguna vez? ¿Verdad? No van a confundir con la palabra celular, que yo sé que de esa sí todos sabemos un montón, pero estoy preguntando ahorita célula. ¿O nunca la habían escuchado? A ver, Miguel Muñoz tiene la manita. El diseño es una unidad atómica fundamental para todos los organismos vivos. Muy bien. ¿Hay alguien más que quiera decirnos qué sabe sobre las células o que me diga si esta es la primera vez que he escuchado esa palabra? Bueno, hoy sí no vienen platicadores, ni nada, ni sí, ni no. Entonces, recuérdense por favor que la participación es importante. No es solo de que yo les venga a hablar y que ustedes escuchen, sino también hay que participar. Créanme que de la participación se aprende bastante, ¿verdad? Pero bueno, como no dijeron que no, que nunca habían escuchado de la célula, supongo que ya la conocen. Pero bueno, aquí vamos a ver como que no supiéramos nada de ella, porque la vamos a conocer por primera vez. O al menos es la primera vez que yo le hablo sobre las células. Entonces, vamos a repasar lo básico de ellas. Primero, lo único que tienen que comprender es que cuando decimos organismos, nos referimos solo a seres vivos. No estamos hablando de las paredes, las piedras, no, del agua, no, sino de seres vivos. Todos los animales, todas las plantas, ustedes, yo, todos somos seres vivos, entonces tenemos células. Entonces, aunque las células pueden variar en tamaño y apariencia, todos los organismos consisten de unidades básicas llamadas células, o sea, todos tenemos células, de eso estamos hechos. Las nuevas células se forman solo por la división de células previamente existentes, o sea que si usted tiene nuevas células el día de hoy es porque estas vienen de otras células que ya tenía. Es como los componentes estructurales. A ver, no sé si alguna vez usted ha armado algo con Lego, que arman figuras de bloque a bloque, ¿verdad? Y esos son los famosos Legos. Pues se podría decir que para nosotros, cada uno de esos Legos sería una célula, ¿verdad? Que componen nuestro organismo, nuestro cuerpo. Solo que las células son diminutas, ¿verdad? Tendríamos que utilizar un instrumento especial para verlas. A ver, ¿alguien recuerda o conoce ese instrumento que nos ayuda a ver cosas microscópicas? Microscopios. Excelente, tenemos que usar el microscopio, ¿verdad? Porque a simple vista, usted por más que se observe así detenidamente, no va a ver ninguna de esas famosas células. Son microscópicas. Entonces, estos conceptos expresan todo esto que les acabo de platicar en una teoría que es la teoría celular. La teoría celular es un concepto unificador fundamental de la biología. A ver, un minuto para que me digan qué estudia la biología. Búsquenlo y me dicen. ¿Ya? ¿Alguien lo encontró? Diseño es la que estudia los seres vivos y sus características. Excelente, muy bien Alejandro. Miguel creo que también encontró una definición.
pero no se le escucha. Sí veo que activa su micrófono, pero no le logramos escuchar. A ver, ¿quién está queriendo ingresar? Ahí está, César. Muy bien, entonces, la teoría celular, ¿verdad? Habla sobre, es un concepto muy importante en la biología. Biología, entonces, es la ciencia que estudia la vida. O sea, todo lo relacionado con la vida es campo de estudio de la biología. Que el comportamiento de los seres vivos, que de qué están hechos, que cómo funcionan, todo eso lo estudia la biología. Entonces, ahorita vamos a hablar de qué están hechos los seres vivos, y en este caso es de células. Entonces, veamos, ¿qué es una célula? La teoría celular establece, ¿verdad? Esa teoría de ese conocimiento nos dice que la célula es la unidad básica de la vida. O sea que para que un ser se considere vivo, tiene que tener al menos una célula. Si no tiene una célula, no es un ser vivo. Entonces, eso es importante. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué tienen las células? Pues todas las células contienen genes. ¿Se recuerdan que no sé si lo vimos con ustedes, que los genes tienen que ver con la herencia? O sea, si usted tiene la nariz parecida a la de su papá o los ojos igualitos a los de su mamá, pues ahí tienen que ver los genes, nuestra herencia genética, a quién nos parecemos. Esa información se guarda adentro de cada una de las células que componen nuestro organismo. Entonces, las unidades de la herencia, los genes son las unidades de la herencia, o sea, de aquí nos vamos a parecer, sea nuestro papá o a nuestra mamá, es gracias a los genes que heredamos de ellos. Si su papá es colocho, colocho y su mamá es de pelo liso y usted salió colochito, pues ganaron los genes de su papá, ¿verdad? O si salió de pelo liso, pues ganaron los genes de su mamá. Entonces, pero ¿en dónde se guardan esos genes, esas unidades de la herencia? En cada una de nuestras células. Pero no solo sirven para ver cómo nos vamos cómo vamos a hacer, ¿verdad? Nuestra apariencia, sino que también esos genes tienen toda la información necesaria para controlar la vida de cada una de nuestras células. ¿Cómo sabe esta célula que va a defender contra enfermedades? Pues está en sus genes. ¿Cómo sabe una célula del estómago que va a servir para lo que hace el estómago? Pues está en sus genes. ¿Cómo sabe una neurona que es una neurona, o sea, una célula del cerebro? ¿Cómo sabe que va a hacer eso? Pues está en sus genes, en su ADN, guardado por ahí en el núcleo de esa célula. Entonces, cada una de nuestras células tiene material genético heredado de nuestros padres que le ayuda a saber cómo funcionar. Es como que vinieran con sus propias instrucciones, ¿verdad? Ya sabe qué va a ir a hacer esa célula a los pulmones, sabe de qué va a trabajar. ¿Por qué? Porque tiene sus instrucciones y esa es su información genética. Bueno, entonces, ahora, las células, cada una de esos componentes microscópicos del organismo de cualquier ser vivo, tiene sus propias estructuras internas. Es como un rompecabezas, tiene sus piezas adentro. Entonces, todas las células contienen organelos. A ver, usted como ser humano, que ya es un cuerpo formado por millones de células, tiene órganos. Pero como las células son cosas microscópicas, sus partes, sus estructuras, se les llama organelos. También los puede encontrar como orgánulos o lo puede encontrar como organoides, porque son microscópicos, entonces no se pueden llamar órganos. Se llaman organelos, orgánulos o también organoides. Entonces, cada célula tiene sus propias partes, sus propias piezas. Esos organelos están especializados en cumplir funciones específicas. O sea, también cada piececita de cada célula microscópica en su cuerpo sabe qué tiene que hacer, para qué sirve.
Entonces tienen funciones como mover la célula, hay células que se mueven, obtener energía, pues cada una de nuestras células tiene que obtener energía para vivir, sintetizar moléculas grandes, o sea, crear moléculas como tal vez nuestros músculos o proteínas que sirven para su membrana y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, la célula realiza varias funciones. Para eso necesita los organelos, esas pequeñas partes que la componen. Si algo de lo que voy explicando no se entiende, perdón, en cualquier momento me pueden frenar y preguntar. Bueno, entonces vamos por sintetizar moléculas grandes. Vayan tomando nota también. Las células siempre están rodeadas de una delgada membrana plasmática, o sea, algo las limita y para que no se mezclen entre ellas. Es como usted tiene su piel, ¿verdad? ¿Qué lo limita del exterior? La piel es donde termina su cuerpo, donde usted está su piel, ahí termina todo lo que es usted como persona. Fuera de su piel ya es el exterior. Pues las células también tienen su propia piel, ¿verdad? Que las limita, pero en el caso de ellas, como son cosas muy, bueno, son microscópicas, se le llama membrana plasmática, esa como línea que ven que es más gruesa que donde termina la célula. Entonces tienen su propia membrana plasmática. Encierra lo que hay en el interior, en este caso se llama citoplasma, lo que hay aquí adentro. Entonces eso es lo que encontramos en el interior de cada célula, una sustancia algo líquida como gelatinosa que se llama citoplasma. A ver, Miguel Muñoz, dime. Fíjate que no se te escucha nada. A ver, les voy a pedir un minutito. Es que estoy sola en casa y están tocando mi puerta. Entonces, un minuto. En eso pueden tomar nota de lo que está aquí y tal vez Miguel soluciona nuevamente. Hay problemas con tu micrófono, pero ahorita regreso. Permítanme. Bien, ya, perdonen. Miguel, no creo que te aparezca el chat para escribir, pero si te aparece puedes escribir por ahí. Bueno, o quizás por Educarta. ¿Me escucha ahí? Ah, sí, ahora sí, ya se te escucha. Señor, disculpe, fíjese que dice es de las que entra a la clase, pero lo saca. Y no creo que alguien lo saque. Yo me imagino que es su señal, porque sí lo he visto que ha entrado varias veces. Dile que no hay problema, solo que va a tener que ver la grabación de la clase. Está bien, sí. Vale. Sí, porque sí lo he visto salirse varias veces. Bueno, a ver, vamos acá. Ya nos habíamos quedado con lo de citoplasma, que les digo que es como un líquido gelatinoso adentro de la célula. Y pues bueno, ¿por qué tiene ese líquido gelatinoso la célula? Pues porque necesita que sus organelos estén en algo, ¿verdad? Y en ese citoplasma en que se encuentran dispersos sus organelos, ¿verdad? Hay pues organelos muy importantes que todas, bueno, la mayoría de células tienen. Entonces, por ejemplo, el núcleo, en la mitocondria, y vamos a ver cada uno. Entonces, vamos a ver, la membrana pues separa a las células del medio exterior y adentro pues contiene el citoplasma. Algunos organismos, casi todos invisibles para el ojo humano, apenas están hechos de una sola célula. Por ejemplo, cuando le dicen a uno que se enfermó por una bacteria, esas bacterias son microscópicas, son unicelulares. Así le vamos a llamar a los organismos que solo tienen una célula. Entonces pueden haber organismos de una célula y organismos de millones de células como nosotros, ¿verdad? Que por eso somos grandes, ¿verdad? Somos organismos grandes. Imagínense, un elefante tiene más células que nosotros, una jirafa también, por eso son animales muy grandes. Pero hay seres vivos microscópicos como las bacterias, pues que apenas si tienen una sola célula.
pero para que sea considerado un ser vivo, necesita al menos una célula. Eso nos dice la teoría celular. Entonces veamos quiénes descubrieron o nos dieron la información que actualmente conocemos sobre la célula. Pregunta de examen, la primera persona en observar una célula o en decir el nombre de esta unidad microscópica fue Robert Hooke, como lo están viendo acá, en 1666. Robert Hooke, con un microscopio bastante rústico, observó células vegetales por primera vez. Él cortó láminas de corcho, que es lo que le ponen al tapón de las bebidas como del vino. Pues cortó bien delgaditas las láminas de eso y las pudo observar en un microscopio bastante prehistórico o bastante antiguo, se podría decir, y vio que eran como pequeñas celdas o cuadritos. Entonces él le puso el nombre de células. Entonces, si conocemos actualmente a las células, es gracias a Robert Hooke en 1666. Luego de él, ¿verdad? Que descubrió que habían cosas microscópicas, pues formando parte de los seres vivos, más científicos se interesaron en el tema, ¿verdad? De qué eran esas cosas microscópicas a las que Robert Hooke les llamó células. Entonces vino Anthony van Leeuwenhoek, que es otro científico. Él, bueno, dijo, si Robert Hooke pudo ver eso con un microscopio bastante, pues, sencillo, él creó el primer microscopio compuesto. Entonces, Anthony van Leeuwenhoek, creo que se pronuncia al final, no recuerdo ahorita, él creó un microscopio un poquito más complejo que el que tenía Robert Hooke y pudo ver otros seres microscópicos. En una gota de agua, él observó pequeños seres unicelulares que en ese entonces pues ni siquiera sabían que existían o que estaban presentes en el agua, ¿verdad? Y les llamó animálculos, perdón. Entonces, imagínense, él no sabía que eran esas cosas microscópicas, pero como se movían, pensó que eran animales muy chiquitos. Actualmente, pues conocemos a las bacterias, a los del reino protista, y pues ya les sabemos los nombres, pero en ese entonces fue un gran descubrimiento y fue el primero en ver microorganismos en una gota de agua, ¿verdad? Anthony van Leeuwenhoek. ¿Por qué los pudo ver? Porque inventó un microscopio mucho mejor que el que tenía Robert Hooke, pero a él le debemos pues que la palabra célula. Luego tenemos que ya se estaba conociendo que existían pues cosas microscópicas que vivían por sí mismos, o sea, eran unicelulares. Pero luego también, pues más científicos se interesaron en el asunto y en 1838, miren, casi 200 años después, dos personajes importantes pues se pusieron a estudiar esto y dijeron, bueno, aquí hay más que solo organismos unicelulares o microscópicos. Entonces, Matías J. Sleiden, ese nombre es importante, igual que los demás, hay que tomar nota, y Theodor Schwann, acá están los nombres para que los puedan tomar, crearon la teoría celular. O sea, ellos estudiaron y llegaron a varias conclusiones sobre las células. O sea, ya existía la palabra célula por Robert Hooke, ya habíamos visto organismos unicelulares gracias a Anthony van Leeuwenhoek, y ahora pues Matías Sleiden y Theodor Schwann llegaron a varias conclusiones estudiando todo esto de las células. Ellos dijeron que la célula es la unidad estructural de los seres vivos. O sea, estamos hechos de células. Y esa información pues se comprobó usando mejores microscopios, ¿verdad? Ya se fue mejorando año con año. Entonces, se dieron cuenta que es así, estamos hechos de células. Y también descubrieron que la célula es la unidad funcional de los seres vivos. O sea que si nuestros órganos funcionan, si usted puede respirar, si usted puede comer, si puede hacer todas las funciones que hace su cuerpo, es porque cada célula realiza su función.
Entonces, Matthias Leiden y Theodor Schwann llegaron a estas dos conclusiones muy importantes, la base de la teoría celular, que estamos formados por células y que las células son unidades funcionales. Esa es la base de la teoría celular, pero no es lo único que sabemos de ellas. Casi muy cercano, ¿verdad? Unas 2 décadas después, menos de 2 décadas después, en 1855, pues bueno, viendo que ya había información de la célula, que todos estaban interesados en la teoría celular, pues se unió un científico más, ¿verdad? Vino Rudolf Virchow y dijo, bueno, vamos a agregarle algo más a esa teoría celular. Falta una cosita, porque él observó y se dio cuenta que las células se dividían y daban origen a otras células. Entonces, Rudolf Virchow escribió una conclusión más para la teoría celular, otro principio, que toda célula procede por división de otra célula preexistente. O sea, no es como que las células salgan de la nada y ahora tengo más, ¿no? Sino que se dividen para generar más células. Toda célula procede de una célula. Y entonces allí se completa bastante la teoría celular con esta conclusión de Rudolf Virchow. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Sí se está entendiendo lo que estamos viendo? Sí, señor. Muy bien. Señor, Les solo voy a... la de Ajá. 1855, esa sí no la entendí mucho. Ah, vaya. Muy bien, mira, actualmente sabemos hasta cómo se dividen. Por ejemplo, una bacteria. Pongamos de ejemplo una infección intestinal. Tú te comiste una fruta que tenía bacterias porque se te olvidó lavarla, a veces pasa. Y imagínate que ingresó solo una bacteria. Uno dice, eso no es grave, pero esa bacteria, que es una sola célula, es unicelular, ingresa a tu intestino y los glóbulos blancos no se dieron cuenta, ¿verdad? No hay defensas en el cuerpo. Y esa bacteria pues dice, bueno, quiero que haya más compañeros bacterias. Entonces se divide a la mitad. Se llama fisión binaria cuando son las bacterias. Ya hay 2 bacterias y nadie se dio cuenta. Y tú todavía no te sientes mal. Pero esas 2 bacterias, bueno, dicen que haya más compañeros bacterias y se dividen a la mitad. Entonces ya hay no 2, sino 4. Y esas 4 se vuelven a dividir y ya tienes 8 bacterias, 8 células que causan enfermedad. Esas 8 se vuelven a dividir a la mitad y ya tienes 16. Y en cuestión de una hora ya tienes miles de bacterias en tus intestinos y ahí sí te empiezan a causar malestar. Y dicen, bueno, tiene una infección intestinal. O sea, esas bacterias se dividieron para crear más bacterias. Entonces, una célula procede de otra. Ahora, las células del cuerpo humano se dividen de 2 formas. Existe la división por meiosis y la división por mitosis. No vamos a llegar a ver hasta todo eso a detalle, pero, por ejemplo, las células del cuerpo, cuando miran que ya se están gastando mucho, ¿verdad? Bueno, dicen, vamos a hacer mitosis y se dividen en 2 células iguales. Entonces, ahorita tenemos más células para renovar las viejitas. Por ejemplo, cuando los papás, ¿verdad?, se unen y tienen un hijo, hay un óvulo y hay un espermatozoide, ¿verdad? Hay células de mamá y papá y se juntan y dan origen a la primer célula del cuerpo humano, el cigoto, por si alguna vez han escuchado esto. O sea, usted comenzó siendo una célula única, solo una, pero actualmente tiene millones. O sea, ¿de dónde salieron esos millones de células que tiene? Gracias a que se dividen y generan más células, sus propias células. Ese cigoto, la primera célula que fue la que lo formó, se dividió en 2, luego en 4, luego en 8, en 16, en 32, 64 y así hasta llegar a los millones que tiene hoy en día. Es parte de crecer y es como obtenemos nuevas células. O sea, este principio está comprobado. Todas las células provienen de una célula que ya existía. Incluso usted, ¿verdad? Todos los millones de células que tienen, pues
de esa célula que se originó de la fecundación y todo ese proceso del embarazo, ¿verdad? Pero entonces eso lo descubrió Rudolf Virchow en 1855. Creo que se ha agregado un cuarto principio, ahorita lo vamos a ver, pero esta es la base de la teoría celular, lo más importante. Muy bien, no sé si quedó más claro lo del 1855. Sí, señor. Bueno, muy bien. Cualquier duda, pues a preguntar, porque si esto, pues cada vez se va poniendo un poquito más complicado. Este esquema mejor si lo tienen así colorido, bonito, con su resumen para que sea bastante más útil a la hora de estudiar. Yo les voy a dar unos 3 minutitos para que puedan tomar la información importante de esta diapositiva. Muy bien, ¿cómo van? ¿Alguien necesita más tiempo o podemos cambiar? Ya terminé, señor. Muy bien, a ver, qué bueno. Está regresando Margaret. Veamos entonces, ya que conocemos un poquito sobre eso, entonces vamos a ver acá los principios de la teoría celular. Entonces, la teoría celular es un concepto unificador en biología, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. En resumen, ya los 3 principios, ¿verdad? Los primeros 2 que los dieron, pues, Sladen y Swan, y el tercero que lo dio Virchow,
en 1855, pues ya se juntan y tenemos ahí los 3 principios de la teoría celular. Que todo organismo vivo está compuesto por una o más células, que los organismos vivos más pequeños son células únicas y las células son unidades funcionales de los organismos multicelulares. O sea, un organismo microscópico es una sola célula y puede hacer todas sus funciones. Y esas células en organismos multicelulares, o sea, los que tenemos un montón de células como nosotros que tenemos millones, pues son unidades funcionales. Sirven, ellos cada una realiza una función. Y el último, que fue el de 1855, todas las células proceden de otras células. O sea, tienen su origen en otras. Esos son los 3 principios de la teoría celular. Aquí ya están juntos. Ya vimos los 2 de Schneider y Swan y de Virchow. Están juntos. Entonces, ya estos principios, esta teoría celular, pues no surgió de una sola persona. Viene desde Robert Hooke, que fue el primero en ver las células, de permítame, este nombre se me cuesta, Leeuwenhoek, que fue el que creó un microscopio pues mucho mejor para poder observarlos, y los otros científicos también. Entonces ya las células, ya sabemos un montón de ellas gracias a los científicos que las han estudiado. Actualmente es bien fácil ver una célula. En un laboratorio usted usa un microscopio. Lastimosamente no podemos usar el laboratorio del colegio porque ahí hay microscopios para poder ver las células y conocerlas en vivo, ¿verdad? Pero pues bueno, podemos usar la tecnología y observarlas aunque sea a través de imágenes. Veamos entonces las características de la célula. Hay varios tipos de células, ya que sabemos qué son y que son componentes de los seres vivos y todas sus características, vamos a ver varias propiedades que tienen las células. Hay de varios tipos, entonces las propiedades pues van a ser distintas. Primero, la definición de célula. La célula es la unidad anatómica, funcional y genética de los seres vivos. O sea, es lo que nos forma, nos sirve y pues contiene información genética. Entonces eso es una célula. Estamos viendo un organismo unicelular y aquí varias células vegetales, por ejemplo, podrían ser de parte de una planta. Entonces, esta es la definición de célula, lo que está hasta arriba. Luego dice, hay 2 tipos de células, las eucariotas y las procariotas. Entonces, eso es importante, células eucariotas y procariotas. Ya vamos a ver sobre cada uno. Luego, pueden tener 2 formas. O sea, pueden ser variables que constantemente cambian su forma o que no tienen una forma definida. Algunas son más redondas, otras son alargadas como esta. Pero también hay células invariables que siempre están estables y tienen una función específica. Por ejemplo, las células que están viendo aquí abajo, las de eucariotas vegetales, las de color verde, si se dan cuenta, casi todas tienen la misma forma. Entonces esas son invariables, su forma se mantiene. Y las variables, pues la forma es distinta. Pueden cambiar. El tamaño de una célula varía entre 20 micras hasta 1500 micras. Esto de micras es una unidad de medida para las cosas microscópicas. No lo podríamos medir con una regla, ¿verdad? Sino que tendría que ser, se mide con el microscopio. Ahí podemos observarlas. Entonces no se preocupe mucho por la medida. Micras es que es microscópico, son muy, muy pequeñas. No las podemos ver a simple vista, tenemos que usar el microscopio. Y esta parte es muy importante, la de abajo. Aquí de esto voy a hacer preguntas, igual que los 2 tipos de células. Hay 2 tipos de células, eucariotas y procariotas. Esa es pregunta de examen. La otra dice, según el número de células que tenga un organismo, puede ser. Esa también es pregunta de examen. Número 1, se le va a llamar pluricelular o multicelular
a los seres que estén constituidos por un gran número de células eucariotas. O sea, los que tengamos un montón de células, como nosotros que tenemos millones de células, somos pluricelulares o multicelulares, también se pueden llamar así. Entonces, pluricelulares, asócienlo con plural, ¿va? De muchos. Tienen que tener pues un gran número de células para ser pluricelular. Y el otro tipo de ser vivo son los unicelulares. ¿Quiénes son los unicelulares? Los que están hechos de una sola célula, que puede ser de cualquiera de los dos tipos, eucariota o procariota, pero solo tienen una célula y ya con esa célula les alcanza para ser un ser vivo. Entonces, pluricelular si tiene muchas células, unicelular si solo tiene una. ¿Se entiende esa diferencia? Sí, señor. Muy bien, cualquier cosa que no vayan comprendiendo, díganlo, lo podemos ver ahorita. Bueno, entonces, esas son las características generales de la célula, ¿verdad? Es la unidad estructural y funcional de la vida, o de todos los seres vivos. Hay dos tipos, las eucariotas y las procariotas. Pueden ser de forma variable o invariable y mantenerse siempre con la misma forma. Son de micras de tamaño, por eso no podemos verlas a simple vista. Y los organismos que tienen muchas células son pluricelulares y los que solo tienen una son unicelulares. Esa sería toda la información de esta diapositiva. Hay varios conceptos importantes. Entonces creo que por el día de hoy acá nos vamos a quedar. Solo permítanme ver cuál nos toca. Diferencia entre organismos unicelulares y pluricelulares. Pero les voy a dar unos 2 minutos por si alguien está tomando nota de esta diapositiva, de la número 6. Bueno, terminemos entonces. Por si alguien no ha terminado de copiar, saben que siempre pueden regresar a la diapositiva anterior. Pues, creo que esto de como les estoy proyectando ahora las presentaciones lo permite. Entonces, veamos lo último que vamos a ver en la clase de hoy, que si algo no quedó claro, no se preocupe que en la siguiente clase vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos el día de hoy.
La presentación que están viendo también ya está en el equipo de Teams, por si puede acceder a la cuenta en la que esté ese equipo y la descarga, ¿verdad? Va hasta la diapositiva 7, o sea, esta de hoy. ¿Sí, Miguel? Señor, fíjese que a mí del equipo ya no puedo entrar. Me imagino que muchos cambiaron de cuenta para poder poner el código que tienen antes de su nombre. Entonces, tendrían que cambiar de usuario para ingresar al equipo, pero si no, pues ahí vamos a ver. Siempre queda la grabación de la clase y sus notas, ¿verdad? Usted puede ir al video de clase, volver a tomar nota de algo que le haya hecho falta. Entonces, para eso es que siempre grabamos las clases. Entonces, veamos. Vamos a darle un último repaso a esto, ¿verdad? Organismos unicelulares y pluricelulares. Veamos. Hay grandes diferencias. Primero vamos a ver el número de células, el tipo de células que pueden tener, el tamaño que tienen esos seres, hábitats, o sea, dónde viven, y estructuras, o sea, su cuerpo, ¿cómo es? Veamos, los unicelulares dijimos que solo tienen una célula. Ahí está esa célula ahí abajo solita, ¿verdad? Porque es solo una. En cambio, los pluricelulares tienen 2 o más células. Hay un ejemplo, hay un elefante, ¿verdad? Tienen millones de células para ser tan grandotes. Grupos, o sea, tipos. Los unicelulares pueden ser del tipo procariota o del tipo eucariota. Ya vamos a ver en qué se diferencian esos dos tipos de células. Y los pluricelulares solo pueden tener células eucariotas. Solo. Esa ya es una gran diferencia. Tamaño. Los unicelulares son más pequeños, son microscópicos. Las bacterias, los protozoos, todos ellos no los podemos ver a simple vista. Tenemos que usar un microscopio. En cambio, los pluricelulares son más grandes, ¿verdad? Solo que uno esté algo ciego, no va a ver un gran elefante, ¿verdad? Entonces, son mucho más grandes porque tienen más células. Hábitats, o sea, ¿en dónde viven? Los unicelulares viven, resisten incluso en hábitats muy extremos, viven en todos lados. Usted ahí en su celular, en la compu, en la mesa, en la silla, en todos lados hay bacterias. Por eso tiene que lavarse las manos antes de comer. Pero incluso las bacterias pueden sobrevivir en volcanes, en el Polo Norte, o sea, climas muy extremos de frío y de calor. Resisten porque son muy pequeños, no les afecta tanto. Llevamos un elefante al Polo Norte, se nos congela y se muere el pobrecito. En cambio, las bacterias pueden sobrevivir allí. Los pluricelulares viven en muchos hábitats distintos, pero no resisten tanto los extremos. Vean, por ejemplo, ya sabemos que los elefantes son de clima cálido, como el desierto o la sabana. Bueno, el desierto no tanto, la sabana, perdón. Un pingüino, ¿verdad? Lo vamos a encontrar en un clima frío como el Polo Norte, pero no lo vamos a encontrar pues en otros lugares. Tienen un clima muy específico en el que viven, ¿verdad? Por ejemplo, pues ya depende del hábitat de cada animal, en dónde viven, qué tipo de clima, pero no podemos llevar a vivir a un volcán o al Polo Norte, así de sin más, ¿verdad? No sobreviven. Y las estructuras, o sea, cómo son sus organismos, su cuerpo. Los unicelulares no forman estructuras complejas porque apenas son una célula, ¿verdad? Solo tienen su membrana, su citoplasma, núcleo, si es que son eucariotas, y si no, pues ni eso tienen. Son bien sencillos. En cambio, los pluricelulares forman estructuras complejas. Formamos tejidos como la piel, órganos como el corazón, el cerebro, los riñones, el estómago, etcétera, etcétera, y sistemas, el sistema respiratorio, que nuestro sistema digestivo, que el sistema nervioso. Entonces, formamos estructuras muy complejas. En cambio, los unicelulares, pues no, porque son solo una célula. Entonces, esas son las diferencias entre seres unicelulares y seres pluricelulares. Contenido, acá nos quedamos el día de hoy. Voy a detener la grabación hasta acá